Discípulos victoriosos. Ese es el anhelo de Dios, es lo que está en el corazón de Dios y es lo que Dios espera de cada uno que ha declarado, ha considerado ser un discípulo de Jesús. Es aquel que es capaz de rendir su propia vida y poner la mano en el arado para que la palabra de Dios se pueda extender. Y es una tarea y es un mandato que incluye a toda la iglesia. Pero desafortunadamente no todos están dispuestos. Por eso el ser un discípulo requiere también un carácter, requiere una determinación. ¿Por qué? Porque hay obstáculos, hay situaciones en el camino o en medio de la obra mismo que obligan a que el discípulo, si no es consciente de esta realidad, va a tender a abandonar y a vivir una vida no en victoria, sino en derrota. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos anima, nos levanta y nos lleva realmente a entender de que la palabra es lo que tiene que calar en nuestra vida y es lo que nos va a llevar para poder vencer toda artimaña del enemigo, todo aquello que se oponga el hacer la voluntad de Dios y sobre todo que Dios se pueda glorificar a través de su iglesia. Por eso cuando hablamos de que para ser victoriosos es necesario entender de que estamos en medio de una lucha espiritual, en medio de una guerra espiritual. Y nuestras armas no son carnales, no son como a lo mejor los podemos ver en las películas, en las guerras, en las batallas. Nuestra arma más poderosa es la palabra de Dios. Y es la que nosotros nos va a traer también un beneficio. Y dice la palabra que en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es hermoso porque el beneficio que trae no solamente nos muestra el conflicto espiritual, sino que también nos trae una enseñanza y nos enseña a discernir. Y es importante esto porque nosotros constantemente estamos viendo todo lo que está pasando. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo, y la palabra es la que nosotros nos rige, nos hace de ver entre nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y es una labor también porque la corriente de este mundo, todo lo que el mundo ofrece, muchas veces lo aparenta o lo camufla como algo muy bonito y muy bueno. Pero detrás de todo esto no está la gloria de Dios. Dios no es glorificado. Y por supuesto, todo queda ahí. Por eso nos enseña a discernir, pero también nos guía en esa toma de decisiones y nos muestra el camino de justicia. Y también estamos expuestos a eso. Y cada día tomamos decisiones. Cada día debemos de tomar la decisión porque tenemos una responsabilidad. Aquellos que tienen esa responsabilidad de llevar a cabo una familia, de guiarlos, de llevarles ese sustento espiritual. Aquellos que están a lo mejor solteros, aquellos que son hijos también, son encargados de llevar una vida digna espiritualmente, consagrada al Señor, siendo ejemplo a sus amigos, a sus compañeros, bendiciendo a sus padres. Por eso también la palabra podemos encontrar que nos revela el carácter y la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y esto es importante porque hay veces que nos encontramos con situaciones de que podemos ser afectados anímicamente o quizás emocionalmente y muchas veces poder tomar decisiones erróneas. Por eso, cuando nos acercamos a la palabra también y vemos el mayor ejemplo, ¿no? En Jesús, como Él pudo avanzar hasta esa meta que fue llegar hasta la cruz, porque pudo entender también de que ese era el precio que se tenía que pagar. Pero cuando nosotros nos acercamos y vemos eso, vemos que Jesús no tomó las decisiones en base a sus sentimientos o las emociones o en base a lo que la gente lo aceptaba o lo rechazaba,
Es importante también que la palabra la consideremos porque nos ayuda a crecer espiritualmente, aumenta nuestra fe. La fe viene, dice, por el oír la palabra, y la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios es como ese espejo que no solamente nos permite ver lo exterior, sino que dentro de nuestro corazón nos permite ver cómo estamos, y es ahí donde Dios se puede glorificar. Y por supuesto, nos ayuda también a resistir las mentiras de Satanás, las mentiras del enemigo. Nos renueva nuestra mente. En fin, cuando hablamos de ser unos discípulos victoriosos, debemos entender de que no va a ser posible si no consideramos la palabra de Dios, la palabra que es del Espíritu, como lo dice también en Efesios. Es del Espíritu, no es nuestra arma, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y hoy te quiero animar a que sigas perseverando, a que sigas luchando, haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Y sobre todo, buscando la presencia de Dios, buscando ahí la palabra. Y estoy seguro que todos estos beneficios van a causar en ti, van a provocar en ti, en que no te des por vencido, en que puedas ser ese discípulo victorioso. Que Dios te bendiga.